Muchas personas se niegan a creer lo que los evangelios dicen de Jesús solamente porque se basan en escritos de hace más de 2000 años y que por esto no pueden ser confiables. Sin embargo, lo que estas personas no saben es que toda la historia antigua que han estudiado en la escuela se basa en escritos que son mucho más antiguos, de los que existen bastante menos manuscritos de los que hay de la Biblia, sin que nadie desconfíe o dude de ellos. De esto y mucho más hablaremos hoy. Yo soy Bárbara Matos y esto es Impacto Urbano. En el capítulo anterior vimos las razones de por qué no es posible cuestionar la vida, obra y resurrección de Jesús diciendo que no se puede probar científicamente, que para probar hechos que no pueden ser reproducidos en un ambiente controlado se utiliza lo que llamamos prueba histórica legal, y que es ella la que nos entrega las evidencias para probar un hecho más allá de toda duda razonable. Entonces debes estar preguntándote cuáles son estas evidencias tan confiables para poder creer en la vida, obra y resurrección de Jesús. En este video vamos a hablar de una de las evidencias, a la que vamos a llamar prueba bibliográfica. La pregunta obvia aquí es: Oye, Luciano, si yo no soy cristiano, ¿cómo puedo creer lo que dice la Biblia? ¿Qué? Para responderte veamos algunos datos importantes primero. Tucídides, historiador griego, de su obra solamente existen 8 manuscritos y estos datan del año 900 después de Cristo, o sea 1300 años después de que escribiera su obra. Seguramente también has oído hablar sobre Heródoto, él también era un historiador griego y de su obra también existen muy pocos manuscritos. Aristóteles, a él sí que debes conocerlo. Su obra poética se dice que fue escrita el 434 a.C., pero la copia más antigua que se tiene es del año 1100 después de Cristo y solamente hay 5 manuscritos de ella. César escribió su historia de las guerras gálicas entre el año 50 o 58 a.C. y solamente existen 9 o 10 manuscritos de ella. ¿Por qué son estos datos tan importantes? Porque nos dice qué tan fidedignos y confiables son los documentos en los que se basa nuestra historia universal, desde que se escribieron hasta que llegaron a nosotros por medio de copias manuscritas. Recuerda que hablamos del tiempo donde no habían imprentas, no habían documentos PDF o Dropbox donde dejar una copia digital. De la información que te he dado deberían surgir al menos 2 preguntas. ¿Existe algún experto de literatura clásica que se atreva a cuestionar la veracidad de los escritos por estos historiadores solamente porque fueron escritos cientos de años después de sus muertes? La respuesta es no, nadie duda de ellos. Nuestra segunda pregunta es, ¿y en el caso de la Biblia? ¿Cuántos manuscritos se escribieron y cuánto tiempo después de la muerte de Jesús se escribieron? Del Nuevo Testamento existen más de 20.000 copias. Por otra parte, estos manuscritos no fueron escritos cientos de años después de la muerte de Jesús, sino que entre 30 y 80 después de Cristo. Esto es importante por una sencilla razón. Los que escribieron sobre la vida de Jesús tenían la memoria mucho más fresca que quienes escribieron sobre la historia universal que se estudia en todo el planeta, y nadie duda de ellos. Entonces, volviendo a la pregunta original, si tú no eres cristiano, entonces ¿por qué deberías creer o confiar en lo que dicen los textos bíblicos? La respuesta es porque el Nuevo Testamento es el documento histórico que tiene mayor cantidad de manuscritos y que además fueron escritos en periodos súper cortos. Aclarado esto, debes estar pensando, ok, acepto que el Nuevo Testamento es un documento fidedigno, pero de aquí a que lo que dice es verdad, eso ya es otro tema. Y tienes razón. Por eso en nuestro próximo capítulo hablaremos de esto y mucho más. Yo soy Bárbara Matos y esto fue Impacto Urbano. Oye, Luciano, son súper buenos los videos. Deberíais buscar el canal y suscribirte. Y darle like a este video.